Buenas tardes a todos, mi nombre es Alan de Jesús Ramírez Lara y el día de hoy les voy a hablar acerca del síndrome nefrítico en pediatría. A manera de introducción, vamos a definir el síndrome nefrítico como un conjunto de manifestaciones clínicas causadas por un proceso inflamatorio en el glomérulo, lo que va a producir una disminución en la filtración glomerular con retención de sodio y agua, que a la vez van a estar acompañadas de hipertensión arterial e insuficiencia renal en grado variable, con oliguria y edema. El síndrome nefrítico se caracteriza por la presencia de hematuria glomerular con sedimento activo, de glóbulos rojos dismórficos, cilindros hemáticos y granulosos, como se puede observar en la imagen de la esquina superior derecha. La proteinuria que le acompaña va a ser de grado variable. La hematuria puede ser esporádica, intermitente o persistente, micro o macroscópica. Puede ocurrir como un proceso renal aislado o como parte de una enfermedad sistémica o hereditaria. Y en la edad pediátrica, la causa más frecuente es la glomerulonefritis aguda postestreptocócica, aunque no se debe olvidar que existen otras causas que en general tienen peor pronóstico, por lo cual es necesario o muy importante realizar un diagnóstico precoz para definir el plan de tratamiento. Y a manera de recapitulación, vamos a definir el síndrome nefrítico como la presencia de hematuria, proteinuria, oliguria, edemas con grado variable de hipertensión arterial e insuficiencia renal. En la epidemiología tenemos que el 80% va a ser causado, como ya he mencionado anteriormente, por la glomerulonefritis aguda postestreptocócica, que esta va a ser la principal causa en niños. El 97% de los síndromes nefríticos se ven en países en vías de desarrollo. De estos, 470.000 nuevos casos anuales son los que presentan, y su incidencia anual en los países de vías de desarrollo es de 9.5 y 28.5 por cada 100.000 habitantes. En los países industrializados se ha visto últimamente que la incidencia ha disminuido en las últimas décadas, de 2 a 4 por cada 100.000 habitantes. Y el riesgo de la glomerulonefritis aguda postestreptocócica ha aumentado en pacientes mayores de 60 años y en niños entre los 5 y los 12 años. Es muy infrecuente en niños menores de 3 años y puede aparecer de forma epidémica o esporádicamente. Cuando es así, la incidencia de la glomerulonefritis aguda postestreptocócica por estreptococo beta hemolítico del grupo A va de un 5 al 10% en los pacientes con faringitis y de un 25% de los pacientes con infecciones cutáneas. Ahora pasamos a la etiología, para definir las múltiples causas que acompañan el síndrome nefrítico. La expresión clínica de este síndrome va a ser muy variable. Pero básicamente es la consecuencia de una lesión glomerular, que va a ser debida a una enfermedad renal primaria, secundaria a procesos infecciosos, o bien la manifestación de la afectación renal asociada a una enfermedad sistémica. De las múltiples causas que vamos a ver más adelante, vamos a tener que la principal va a ser siempre de origen postinfeccioso. Y como tenemos aquí la tabla de microorganismos implicados como agentes etiológicos en el síndrome nefrítico agudo, en la parte derecha de la diapositiva, pues tenemos que va como principal o el principal causante de esta patología va a ser el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Otros estreptococos también la pueden causar, como son el Viridans, el Pneumoniae o el Zoospirimmicus. También tenemos algunos Staphylococcus, Salmonella typhi, Klebsiella, Brucella, virus de hepatitis B, virus de sarampión, virus ECO, virus Coxsackie, virus de influenza, virus de la inmunodeficiencia humana, virus de Epstein-Barr, virus de parotiditis, citomegalovirus, herpes virus, varicela, Candida albicans, Plasmodium, Toxoplasma, Filaria o esquistosomiasis. Como podemos ver, va desde bacterias hasta virus, hongos y parásitos que pueden ser la causa del síndrome nefrítico. El agente etiológico, o para decir que el agente etiológico es el causante de esta patología,
y esto más que nada va a servir solamente para hacer el diagnóstico etiológico, para que digamos que un agente etiológico es el causante del síndrome nefrítico, debe estar asociado a la afectación renal con el proceso infeccioso. Es decir, que el daño renal debe estar producido por este patógeno y esto debe conformarse aislándolo en el glomérulo biopsiado, ya sea que se aísle el antígeno o los anticuerpos específicos de este agente etiológico. Bueno, pues después tenemos las enfermedades que pueden producir como manifestación clínica síndrome nefrítico agudo en el niño. En esta tablita, en el artículo en el que me basé, lo divide en las lesiones glomerulares agudas y las más frecuentes son la glomerulonefritis postinfecciosa. De esta, la principal, como ya mencionamos, es la postestreptocócica. La postinfecciosa no estreptocócica, y es decir, que siempre la causa más común de las del síndrome nefrítico van a ser infecciosas, ya sea por infección, posinfección del estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el más frecuente, o por alguna otra infección que no sea de este agente patógeno. La púrpura de Scholem-Chenoch, nefropatía IgA. Después tenemos las menos frecuentes, que son la glomerulonefritis membranoproliferativa, el lupus eritematoso sistémico o alguna glomerulonefritis en la sepsis como Shunt o endocarditis. Las raras van a ser la granulomatosis de Wegener, poliarteritis nudosa, glomerulonefritis mesengial de no IgA, glomerulonefritis proliferativa segmentaria y focal. Otros procesos van a ser el síndrome urémico hemolítico, nefritis intersticial inmunolérgica. Y como pueden ver, pues la amplia gama de patologías que pueden causar manifestaciones de síndrome nefrítico sí es muy extensa. La fisiopatología es algo variada, pero la vamos a tratar de desglosar en algunos esquemas que encontré en estos artículos informativos. Bueno, primero tenemos el mecanismo fisiopatológico del daño glomerular en el síndrome nefrítico. Vamos a tener, como ya se ha mencionado un poco, que las alteraciones pueden ser genéticas, inmunológicas, por perfusión o coagulación. Las alteraciones genéticas van a ser principalmente en el ADN del exón. Las inmunológicas va a ser anticuerpos que ataquen el glomérulo. Alteraciones de la perfusión van a ser debidas a la acumulación del complejo antígeno-anticuerpo que van a impedir la buena perfusión del riñón en el glomérulo. Y de la coagulación, pues tenemos que el principal factor asociado va a ser el sistema de complemento, en el que van a influir la vía clásica, la lecitina y también la vía alternativa. Todas estas alteraciones ya mencionadas, genéticas, inmunológicas, de perfusión y de coagulación, van a influir en el glomérulo, causando que lleguen mediadores inflamatorios que incrementen la permeabilidad de proteínas y asimismo van a disminuir la tasa de filtrado glomerular, produciendo hipercelularidad, trombosis, necrosis y semilunas, lo que va a producir la reabsorción de sal, que es más que nada la causa del edema provocado por la retención de líquidos por la misma reabsorción de sal que se está dando. Después, como ya dijimos que la glomerulonefritis aguda postestreptocócica es la principal causa de este síndrome nefrítico, pues aquí está la fisiopatología de la glomerulonefritis aguda postestreptocócica. Este esquema, este gráfico es de otro artículo que me gustó mucho porque viene ejemplificado tanto la clínica como los laboratorios y todo en base a la patogenia. Pues bueno, tenemos primero que la patogenia, la infección por estreptococo beta hemolítico, clínicamente se va a observar como es la faringoamigdalitis o como una infección cutánea, en la que el antígeno va a hacer que se generen anticuerpos y posteriormente los anticuerpos los vamos a ver o van a ser útiles en las pruebas de laboratorio donde
se pueden detectar más que nada estos anticuerpos producidos en el cuerpo, ya que van a incrementar la antihialuronidasa o la antidesoxirribonucleasa. También van a generar un incremento en los anticuerpos antiestreptolicina O, que son como que los más representativos del estreptococo beta hemolítico del grupo A. A la vez, la suma del anticuerpo con el antígeno nos van a crear inmunocomplejos circulantes. Y estos se van a depositar en los capilares glomerulares, produciendo que clínicamente veamos la hematuria y la proteinuria. Si estos activan el complemento, pues vamos a ver la disminución de el factor 3 del complemento en el plasma. Posteriormente, la disminución de la filtración glomerular se va a ver clínicamente como la oliguria. Y en los laboratorios se va a poder detectar como disminución de la urea plasmática o aumento de la urea plasmática o aumento de la creatinina plasmática. Después está la excreción urinaria de sodio, que va a disminuir, y a la vez en los pruebas de laboratorio se va a ver disminuida la excreción fraccionada de sodio en el 1%, y la expansión del espacio extracelular, que clínicamente es lo que nos va a generar los edemas y por la sobrecarga de volumen, claro está, y la hipertensión arterial, debido a esta expansión de todo el espacio extracelular. Y en el laboratorio se va a ver como la disminución de la renina plasmática y la disminución de la aldosterona plasmática. Posterior a explicar la fisiopatología, vamos a entrar en el diagnóstico, el cual va a estar basado en 3 pilares. Puedes tener el diagnóstico clínico, en el que se va a incluir la exploración física, los datos de laboratorio, que estos tienen que ser compatibles con el síndrome nefrítico agudo. Puede ser un diagnóstico etiológico, que como ya mencioné es comprobar o confirmar que primero que el síndrome nefrítico es de etiología postinfecciosa, y luego sería aislar ya sea en la biopsia el agente infeccioso, que principalmente va a ser estreptococo beta hemolítico del grupo A, o puede ser otro en el menor porcentaje de los casos. Y finalmente tenemos el diagnóstico diferencial, que va a ser ya que veamos que no coinciden el cuadro clínico con la posible causa que se tenía pensada, pues entonces se debe de buscar otras enfermedades que incluyen también o que cursen también con hematuria, con formas secundarias de glomerulonefritis, que estén asociadas a enfermedades sistémicas, algunas vasculitis o algunas otras enfermedades postinfecciosas. El síndrome nefrótico, que también es otro diagnóstico diferencial muy común del síndrome nefrítico, en el que el síndrome nefrótico como principal característica es que aquí la proteinuria va a ser mayor, es como que el rasgo más característico, ya que esta es más marcada que en el síndrome nefrítico. Después tenemos la anamnesis. La anamnesis pues es más que nada en cómo nos vamos a enfocar al momento de hacer el interrogatorio. Como recordamos, estos pacientes pues van a estar acompañados de sus padres y es a ellos a quienes les debemos hacer el interrogatorio. El comienzo del síndrome nefrítico va a ser brusco, con fiebre, cefalea y dolor abdominal. Entonces hay que interrogar todos estos síntomas. Después, conforme vaya progresando, se va a ver el edema periférico, la ganancia de peso y la astenia. El síntoma principal
en el que nos debemos enfocar es la hematuria, ya sea que esté con o sin oliguria. También algo importante es preguntar si el niño orina con espuma, ya que como sabemos esto va a ser resultado de la eliminación de proteínas, debido a una acción reductora de la tensión superficial de la orina. Después hay que hacer preguntas dirigidas a diferenciar los tipos de hematuria. Por ejemplo, la hematuria glomerular va a ser más caracterizada por ser color marrón, té o color Coca-Cola. En cambio, la hematuria urológica urotelial va a ser roja y con coágulos. También es importante interrogar los antecedentes cercanos de fiebre, infección respiratoria o alguna infección cutánea. Y que aquí siempre idealizándose o pensando en el que la causa sea posinfecciosa. Y si se tiene el resultado positivo de que hubo cercanamente una infección del tipo respiratoria o cutánea, pues entonces se debe de orientar el diagnóstico hacia una glomerulonefritis aguda postestreptocócica o hacia el diagnóstico de alguna enfermedad posinfecciosa. Los signos de alarma que nos van a orientar hacia otras etiologías van a ser la edad en menores de 4 o mayores de 15 años, la historia familiar de enfermedades glomerulares, historias previas de síntomas similares y la evidencia de alguna enfermedad extrarrenal o sistémica o de una enfermedad renal crónica con hipertensión arterial. Posteriormente, el examen físico, en el que más que nada es enfocarnos en la exploración, donde los hallazgos característicos van a ser el edema periférico, el cual va a ser o puede ser moderado, puede incluso haber anasarca o insuficiencia cardíaca con edema agudo pulmonar o inclusive ya en casos más graves edema cerebral. Hay que valorar la hipertensión arterial sistémica, pues esta puede ser moderada y en los casos más graves puede llegar a ser maligna con daño a órganos diana. Y otros hallazgos que nos van a orientar, ya sea de etiología sistémica o hereditaria, pues van a ser, por ejemplo, en lupus eritematoso sistémico, la presencia del rash en alas de mariposa, que es patognomónico o muy característico de esta patología. En vasculitis, pues las lesiones elevadas palpables purpúricas, también en la púrpura de Chenolds-Genoch, el angioqueratoma, que está muy presente en la enfermedad de Fabry. Y en la enfermedad, si se piensa que es por una enfermedad reumática, pues hay que preguntar acerca de las articulaciones, la presencia de artritis, hiperelasticidad o rigidez, incluso si se está sospechando de alguna colagenosis. El resto de los síntomas en la exploración pues son no tan característicos y más que nada así. En el enfoque diagnóstico del síndrome nefrítico vamos a tener este algoritmo que igual os queda un artículo que está muy práctico, donde nos dice que si existen síntomas sistémicos, la glomerulonefritis asociada a enfermedades sistémicas es en lo primero que debemos pensar, como son vasculitis, Chenolds-Genoch, síndrome urémico hemolítico, síndrome de Goodpasteur o enfermedad de Wegner. En estas el complemento va a estar normal. En cambio, en el lupus eritematoso sistémico o en patologías posinfecciosas, el complemento se encontrará anormal. Si no existen síntomas sistémicos, pues se debe pensar en glomerulonefritis primarias, como es la glomerulonefritis mesengial de IgA y la glomerulonefritis membranoproliferativa o glomerulonefritis aguda postestreptocócica o glomerulopatía del factor C3 del complemento. Y después tenemos las pruebas de laboratorio. Esta se va a dividir en estudios urinarios,
en donde se va a buscar la presencia de hematuria. Esta se puede hacer por tiras de orina o por la visión directa de la hematuria de la sangre en la orina. También la hematuria glomerular se puede cruzar con proteinuria y esta se va a observar durante una orina de 24 horas, en donde si es de bajo grado, pues esta proteinuria debe ser de menos de 500 miligramos al día, o si ya es una proteinuria nefrótica, pues va a ser mayor de 3000 miligramos al día. Otras alternativas pueden ser el índice proteinuria creatinina en la orina de una micción, que también es como que útil, pero pues no tan preciso, ya que, bueno, pero sí nos da una idea bastante aproximada de la magnitud del problema. El examen microscópico de la orina va a revelar un número variable de glóbulos rojos y cilindros hemáticos, en donde los cilindros hemáticos va a ser el hallazgo definitivo de afectación glomerular. También puede haber glóbulos rojos dismórficos, como ya lo mencionamos en la introducción, con protrusiones, burbujas y vesículas, o cilindros granulosos y hialinos, como se puede ver la misma imagen que les había presentado anteriormente. Los estudios de sangre pues van a ser los rudimentarios o los de gabinete: citometría hemática, electrolitos séricos, urea, creatinina y pruebas de función hepática. En esto se va a ver un aumento de la proteína C reactiva y también un aumento de la velocidad de sedimentación globular. El filtrado glomerular en la orina de 24 horas nos va a ser muy útil en esto para que se pueda observar el aclaramiento de la creatinina de manera correcta. Para esto, como ya les había mencionado, hay que realizar un filtrado glomerular y se realiza recolectando la orina de 24 horas para que así el aclaramiento de la creatinina sea más precisa, ya que el filtrado glomerular estimado por fórmulas pues va a ser se basa en el aclaramiento de la función renal estable con cifras de creatinina sin variaciones rápidas y no puede dar datos erróneos. Ante la sospecha de un síndrome nefrítico es obligatorio hacer un estudio inmunológico, el cual debe incluir complemento y anticuerpos antinucleares. El factor 3 del complemento, que es un componente de la vía clásica y alternativa, y el factor 4, componente de la vía clásica, solo nos servirá para enfocar el trastorno y de esta forma definiremos el síndrome nefrítico con niveles normales de complemento y con niveles alterados, como ya se había visto anteriormente. Los niveles bajos del C3 con niveles normales de C4 nos van a orientar a pensar en una glomerulonefritis aguda postestreptocócica, glomerulonefritis membranoproliferativa. En cambio, si está disminuido el C3 y también el C4, pues nos va a orientar a pensar en lupus eritematoso sistémico, glomerulonefritis postestreptocócica o glomerulonefritis membranoproliferativa asociada a hepatitis C tipo 1 o crioglobulinemia mixta. Los ANA positivos nos orientan hacia enfermedad sistémica y los anticuerpos anti-ADN, anti-SMID y anti-RO pues nos van a hacer pensar en enfermedades de colágeno, lupus eritematoso sistémico. Los anticuerpos perinucleares anticitoplasma de neutrófilos y los anticuerpos citoplasmáticos anticitoplasma de neutrófilo para el diagnóstico de vasculitis, los anticuerpos antimembrana basal glomerular para descartar la enfermedad de Wegener o el síndrome de Gush-Pasteur. Y también se puede hacer como
serologías para descartar virus de hepatitis C, virus de hepatitis B, sífilis y VIH. Y otras infecciones en las que se debe pensar con estos estudios va a ser la endocarditis, abscesos o infecciones de Shunt vasculares. Después tenemos las pruebas de imagen, en donde va a ser principalmente la ecografía, ya que nos ayuda a observar el tamaño real y las posibles complicaciones del síndrome nefrítico. Los riñones pequeños pues nos van a hacer pensar en fibrosis irreversible o una probable atrofia renal. Y aquí tenemos esta tabla donde resume perfectamente lo que ya he mencionado con anterioridad en las dos diapositivas pasadas acerca del diagnóstico diferencial del síndrome nefrítico en alteraciones inmunológicas. Aquí pues se determinan todos los anticuerpos, el factor C3 del complemento, el factor C4, los anticuerpos antineutrófilos, los anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos, la antistreptolicina O, el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el causante de la enfermedad aguda postestreptocócica, como podemos ver aquí, los niveles del factor C3 son muy bajos, el C4 está normal, los ANA están negativos y el IgC positivo. Y así nos va indicando uno por uno. En la enfermedad mesengial por IgA está normal el C3, normal el C4, los ANA negativos, el IgC negativo, el C3 normal, los ANCA más o menos elevados, el IgA está normal y así posteriormente. Entonces, más que nada esta tabla nos sirve mucho de referencia para hacer el diagnóstico diferencial del síndrome nefrítico cuando se cree que esta es por una alteración inmunológica como las anteriormente ya mencionadas. Entre las principales que se contemplan, las más comunes pues son la enfermedad mesengial de IgA, la membranofroliferativa, ya sea tipo 1, tipo 2 o tipo 3, y lupus eritematoso sistémico, y la glomerulonefritis rápidamente progresiva, la enfermedad de Wegener. Entonces las dejo aquí para que se pueda observar en caso de que sea necesario hacer un diagnóstico diferencial de esas patologías. Después tenemos que la biopsia renal no se va a realizar en pacientes con hematuria de características glomerulares, con presión arterial normal, función renal normal o proteinuria baja, a menos que se sospeche de una enfermedad sistémica con glomerulonefritis, y que la biopsia renal se va a realizar o solamente son indicaciones absolutas de biopsia renal el deterioro rápido de la función renal por sospecha de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, la insuficiencia respiratoria establecida en la evolución, presencia de proteinuria mayor a 1 gramo sobre 1.73 metros cuadrados al día y la persistencia de proteinuria y alteraciones inmunológicas no compatibles. Estas son las 4 indicaciones absolutas para realizar el biopsia a un paciente. Y finalmente llegamos al tratamiento, el que va a estar basado en 3 pilares. El primero van a ser las medidas generales, que son la restricción de líquidos, sodio y dieta, el control de la presión arterial, del peso y la diuresis, el tratamiento diurético, que puede estar asociado o no a un tratamiento hipotensor debido a la presencia del edema, que sí, como podemos ver en estos pacientes, va a ser muy significativo. Las alteraciones hidrolíticas también pueden estar asociadas o no al diurético, o sea, va a ser dependiendo de la causa de
su necesidad. Bueno, el tratamiento diurético va a ser más que nada en función de la diuresis, los edemas y las cifras de tensión arterial, por eso es necesario estarlas monitoreando constantemente, igual controlarlas para también ayudar al diurético a cumplir con esa función. Y finalmente tenemos el tratamiento etiológico, que va a estar, como ya lo hemos visto en algunos temas anteriores, en donde está muy involucrado este patógeno, como es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Va a ser por penicilina o eritromicina en caso de que sean alérgicos. Los niños a este medicamento se les debe dar durante 7 a 10 días. Se ha visto que no existen recaídas, por lo que no se justifica el tratamiento de mantenimiento con penicilina. O sea, solamente se debe dar durante este periodo de tiempo y no prolongarlo. Y finalmente llegamos al pronóstico, en donde se tiene que la mayoría de los pacientes tienen un excelente pronóstico. De los 5 a 18 años después de la presentación del síndrome nefrítico, en un estudio de serie que se hizo con 229 niños, un 20% tenía una alteración en el análisis de orina, proteinuria y o hematuria. Un 92 a 99% de la función renal normal o mínimamente alterada. Y en algunos casos puede llegar a ser no tan amigable, como es en el caso de los adultos, y lógicamente también en algunos niños puede ser no tan benigno. $10 a 40 años después de la enfermedad inicial, en ese mismo estudio se ha visto que pueden desarrollar hipertensión arterial, proteinuria recurrente o insuficiencia renal. Esto es a los casos que no les va tan bien. Las manifestaciones correlacionadas con glomerulosclerosis en la biopsia renal se van a producir por un mecanismo hemodinámico, ya que durante el episodio agudo algunos glomérulos se lesionan de forma irreversible y esto provoca hiperfiltración de los restantes. Es decir, un daño va a provocar mayor daño. Y la evolución puede mejorar si se ha visto que la evolución puede mejorar si se reduce o se controla la presión arterial, preferiblemente con IECAS. Y eso es todo por mi parte, les agradezco su atención y espero que les haya quedado claro este tema, que es muy importante debido a su frecuencia y a la repercusión que tiene en los niños. Y como ya vimos, pues la manera de tratar es sencilla. Gracias.